Estoy activando grabación. Perfecto. Ok, entonces permítanme. Continuamos por aquí, compartir. Ok, ahora pasamos por acá. Luego pasamos por acá. Oh, oh. Ok. Entonces, presentación, inicio de presentación. Presentación. Problemas técnicos, uno de cada 10 dispositivos lo presentan. No te preocupes. Bueno, yo voy a ir hablando mientras nos ubica Juan Fernando, y es en relación con esa comprensión de los fenómenos complejos. Y básicamente es analizar un poco el papel del educador, primero desde esa posición crítico-reflexiva en torno a ese cambio de paradigmas en sus aulas, de cómo abordan el proceso de formación y aprendizaje de tal manera que se haga un rol conector del conocimiento para que los estudiantes tengan una mayor comprensión del mundo y de su entorno, de los problemas y de las soluciones. Es precisamente esa la comprensión holística del mundo. Pues de tal manera que penetren esas barreras de la ciencia, que se coloque la ciencia al servicio de todos los saberes en el contexto histórico, en la misma aula, que sea inclusivo, que sean múltiples y pluriversos esos colores de la vida del conocimiento, que traspasemos esas aulas del siglo XIX donde existía la individualidad, los espacios rígidos, la ausencia de color, el mecanicismo. No estoy haciendo una crítica, estoy haciendo una crítica reflexiva, ¿no? Donde había una poca decoración, una defectuosa interacción ahí, sí. Y que agradezcamos pues todo lo que nos ha enseñado también el siglo XX a los profesores en esos procesos experienciales para mejorar, para fortalecer nuestra vocación. Este siglo XX que ha sido para nosotros más caracterizado por la magistralidad, el aprendizaje basado en textos, en lo duro, en esa autoridad rígida, poca flexibilidad. Y en estos estudiantes que, como decía alguien, mientras los profesores van durmiendo, los estudiantes van volando. Que en este siglo XXI, pues, entendamos que los estudiantes están permeados por la ansiedad de vivir. Y eso es sensibilidad, eso es belleza, eso es metáfora, es el sentido de la vida y hay que comprender eso. Esos estudiantes que en este siglo XXI tienen más interactividad, con los cuales debemos tener un poco más de flexibilidad, que está mediado por esas tecnologías, por el profesor facilitador. Esto es muy importante entenderlo. Ese respeto por la diversidad de los saberes, el valorar esos saberes culturales desde la diversidad, es integrarlos a las experiencias, al conocimiento disciplinar e interdisciplinar. Que el aula sea un campo de aprendizaje multidimensional para la vida, desde el individuo, tomando en cuenta la naturaleza, la sociedad, entender que vivimos una sociedad de ausencias, una sociedad de soledades, a veces no elegidas, sino comprendidas, que seguimos siendo unos eternos adolescentes, el respetar la cultura, el pensamiento, el hábitat que le hemos robado a nuestros animales. Esos son procesos de integración de la ética en la vida a partir de ese pensamiento complejo. Por otro lado, tiene que ver también con la responsabilidad ética, en ese sentido de hacer parte de lo educativo en la comprensión y diferenciación entre el bien común y el interés individual respecto al otro en el planeta y la comunidad. Y esto es muy importante para la educación democrática, para cuando los niños lleguen, los adolescentes o sean adultos y lleguen a lo político, comprendan la importancia de entender lo que es el bien común, desde el fomento de las aulas, desde la crítica dialógica, desde la metáfora. La imagen promueve e incentiva esos cuestionamientos de la verdad desde diferentes interpretaciones que generan pues un disenso y un consenso, y no necesariamente siempre se tiene que pensar en el consenso, ¿no? Y desde la perspectiva actual, el pensamiento complejo pues desafía esos modelos tradicionales de la racionalidad, integrando la imagen y la metáfora.
pues como herramientas fundamentales para el conocimiento. En lo abstracto hay conocimiento porque está incluida el alma. Más allá de ello, pues hay vida, hay memoria, más allá de lo verbal. Y eso significa la intersubjetividad, es construir esas narrativas a partir de lo abstracto y de la imagen, que conecten desde lo simbólico, pues esos escenarios de fluir, que pueden simplificar lo complejo, pero pues también pueden complejizar lo simple. Y eso es lo bonito de la metáfora y desde lo abstracto, ¿no? Y desde la revolución epistemológica, pues esta metáfora que se convierte en un puente cognitivo que permite conectar lo conocido con lo desconocido, enriqueciendo la comprensión del mundo. Y entonces desde esta imagen y la metáfora se percibe la inclusividad, pues porque hace más asequible la comprensión humana, esas vivencias, la historia, el aplicar las matemáticas para la vida y la misma ciencia en esas definiciones. Desde la metáfora podemos entender más conceptos de ciencia. Los estudiantes pueden acercarse más al método científico, por ejemplo. El saber resolver problemas desde la creatividad es muy importante en el uso de la metáfora. Y la metáfora, como decía Molina y Rodelo en 2022, la metáfora es aliada en el aprendizaje como un dispositivo cognitivo. Y como planteaba Fernández y Valencia en 2016, la metáfora es la analogía a la comprensión de la realidad crítica. Finalmente, ¿qué hace la ética en el conocimiento? Desde el pensamiento complejo, pues promueve una relación dialógica entre el sujeto y el mundo, donde la imagen y la metáfora son formas de verdad. Entonces, a partir de la interrelación de fenómenos, desde la misma imagen y la metáfora, pues el conocimiento se democratiza a la comprensión humana. ¿Por qué? Porque yo puedo entender desde la metáfora lo que yo sienta, lo que yo viva y también lo que yo quiera. Y los seres vivos, cuando establecemos lenguajes no verbales, con las plantas, con los animales, ahí estamos superando esa fragmentación del conocimiento, porque cada uno interpreta el sentimiento, interpreta el saber, vive la experiencia con los animales, con las plantas, desde su mismo sentir. Eh, la educación es una orquesta que cada día se afina o también puede desafinar en función de quien la dirija. Cada director pues la orienta y le da su propia visión de la obra del compositor. Y en ello estará la cohesión, la expresión y la intersubjetividad. La inspiración lleva de las notas, el sonido, la vibración que cada asistente va al concierto, en este caso los estudiantes, significará pluriversamente desde los sentires lo que se concibe cada estudiante. Y el conocimiento, hablando un poco ya en metáfora, el conocimiento es luz desde la mirada de una lámpara que ilumina ese sendero de las experiencias que se cultivan en saberes. Pero también es sombra para quienes lo apropian el conocimiento en nombre de la ciencia para lesionar la vida de otros, para colocar al servicio de los intereses propios y hegemónicos. Cuando es excluyente, la ciencia es cerrada, donde solo acceden quienes pueden pagar una suscripción, por ejemplo, para ver un artículo, mientras otros hemos tenido que pagar a esas mismas bases de datos, a esas mismas plataformas para que nos puedan publicar. Pero esa es la vida. Y por eso, como lo dice Rigoberto Pupo, la verdad es un proceso y resultado del devenir humano y por tanto los hechos experienciales no solo se develan desde las ciencias, también desde la sensibilidad del individuo. Eso es creación subjetiva, desde el lenguaje tropológico. Termino. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Excelentes intervenciones. Tenemos todavía, yo vi en las cintas de la ponencia que aún falta, ¿no? ¿O me equivoco? Mm, No, señora, ya estamos todos. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias por ayudarnos a reflexionar sobre la riqueza de la complejidad, las capacidades de la reflexión.
Bueno, tenemos algunas preguntas, comentarios, inquietudes para compartir con el primer grupo. Aunque Ok. muy lindo todo, muy chévere. Como siempre, Juan Fernando, en un sábado de luz. Ah, ¿Mucha luz en Colombia? Sí, ya en mi casa hay sol, hay luz. mm, Ok. Aquí Ayer hizo un calor enorme. sí, acá el calor es muy, muy fuerte. El sol brilla hasta las 7 de la noche. mm, Ay, qué maravilla. Sí, pero uno feliz solamente en lugares donde hay aire acondicionado porque afuera está haciendo un calor y humedad insoportable. Uy, yo mm, me imagino los animalitos. ¿Y su merced Sí, vive a Las la orilla del mar? plantas. cerca del mar, sí. Y bueno, las mascotas están normalmente en casa y los pajaritos buscan su refugio en los árboles. Qué bueno. Aquí hay mucha conciencia hacia el Qué, ma- ambiente y los animales, ¿no? qué maravilla. Sí, es muy bonito. Yo creo que Israel es entre los primeros países del mundo que con población vegetariana, ¿no? Vegetariana y Ay, ¿en serio? vegana. Sí, ¿Como población? sí. El Ush, número de personas que pasaron para vegetarianismo y también muchos veganos. y Y por tienen, respeto y con la conciencia del respeto por los animales, me imagino, por los seres, Sí, por así seres tal cual, vivos. así Ah, ok. tal cual. tienen suficiente agricultura para proveer esa alimentación. Hay seguridad alimentaria y también soberanía alimentaria en Israel. Yo consideraría que sí, digamos en alto porcentaje sí. Interesante. Sí, Ayer precisamente hablaba con Enrique porque ese es yo siento que ese es uno de nuestros problemas. Nosotros no la tenemos claramente. No tenemos soberanía alimentaria, aunque tenemos el territorio, y esa es una gran preocupación. Y escucharla decir increíble que mm, otros, digamos que nosotros tenemos serios problemas que no nos permiten avanzar, porque tenemos, no sé, como yo digo, pues no solo la seguridad en el campo o la inseguridad que no permite que la gente quiera quedarse y quiera trabajar, sino pues también que estamos, me imagino que Israel es muy tecnologizado a nivel de agricultura, que sí, nosotros no tenemos sí, se puede decir que absolutamente sí. nada. Pues acá tenemos desafíos climáticos que obligan un pensamiento estratégico. Claro, Sí, no hay margen de error. claro. Ujú. Sí, bueno. Vamos a seguir entonces con el grupo. ¿Quién quiere ser el siguiente? El grupo número 2, si me lo permiten. ¿Cómo están? Perfecto, hola, perfecto, Niña, Julia. bienvenida. Bueno, lo que espero es que me escuchen bien. Te Y Yo también lo escuchamos muy escuchamos. bien. Escuchamos. ok, Sí, sí la escuchamos, compañera. voy a compartir pantalla. Me dicen cuando la estén viendo. Ok, Listo. Bueno, entonces, gracias. Sí. eh, estos saberes sobre complejidad, diálogo transdisciplinario de saberes, la interdisciplina, desde la teoría de los sistemas complejos, esta complejidad en educación, utilizar también la imagen, la metáfora en la construcción del conocimiento científico. Quise traer esto también transversalizándolo con los seminarios que nos sugirió participar la doctora Yalá. Hace mes y medio, el jueves terminamos, seminario titulado De lo digital a lo cuántico. Entonces vamos a correlacionar estos saberes y también quedé viendo pues de la exposición pasada algunos saberes que quiero compartir hoy. Por ejemplo, me encantó todo lo que Carlos Delgado nos habla sobre la transdisciplinariedad. Copen, Mancilla y Miramontes nos hablan cómo la interdisciplinariedad tiene un objetivo menos ambicioso que la transdisciplinariedad.
Entonces, comparto estos conceptos, esto de multi, pluri, ese prefijo nos invita a pensar en varias cosas, o muchas, pero este prefijo de inter y trans nos lleva a pensar en actividades de cooperación, de intercambio, que es lo que ahora necesitamos. Sin eliminar desde luego la multidisciplina ni la pluridisciplina. Por ejemplo, aquí nos habla Delgado sobre esa multidisciplina. Él dice que lejos de contradecir y mucho menos eliminarlas, lo que hace el enfoque de la complejidad es nutrirse de ellas para realimentarlas posteriormente con sus propias elaboraciones. En cambio, ¿qué nos dice Copen Mansilla? Dice que en la interdisciplina la colaboración permite saltar los muros. He ahí la metáfora, saltar muros, que es importante también, esos muros que separan las disciplinas. Pero en la transdisciplina, Copen Mansilla habla de algo mucho más utópico, por así decirlo, porque la meta es mucho más ambiciosa, es la desaparición de esas fronteras. La transdisciplina penetra el sistema entero de la ciencia para buscar leyes universales de la naturaleza. Entonces, ¿cómo se correlaciona esto con los seminarios sobre innovación y futuro de lo digital a lo cuántico? Bueno, pues, ¿qué nos dice también Mansilla? Que cuesta creer que una época en que no había correo electrónico o chats, que era impensable tener este tipo de encuentro que estamos hoy abordando y vernos las caras, escucharnos, aprender de otros. Las computadoras eran tan grandes que ocupaban habitaciones completas, había que protegerlas de la humedad, de la corrosión, pero ahora todos podemos cargar en nuestro bolso una laptop y casi no nos pesa. Esa teoría digital que nos habla de sistemas en cero o en uno, pero no pueden ser ambos, está teniendo la transición a la teoría cuántica, que es ambiciosa, un sistema con capacidad de ser cero y uno a la vez. Ese símbolo puede tener múltiples interpretaciones según el contexto, la comunidad o el individuo que lo observe. Esta teoría cuántica nos invita a pensar en velocidades extremas, en velocidades exponenciales, por así decirlo, en flexibilidad, disrupción. Mansilla nos plantea que no tan importante el físico, o sea, el hardware. Ahora el algoritmo tiene más peso que el soporte físico técnico. Ya hay algoritmos diseñados para crear cosas que no existen, que ni siquiera podemos imaginarlas. Entonces, ahorita veremos un video cómo estas teorías cuánticas nos llevan a imaginar cosas, a pensar que estamos interactuando con delfines, a sentir la lluvia. Esta teoría cuántica y el principio de incertidumbre nos enseña que no es posible saber con exactitud dónde se encuentran los electrones en un momento dado y cómo podemos traspasar eso a las culturas y a la educación, porque están en constante cambio de adaptación. No se puede determinar con exactitud cómo van a responder a estos factores externos de cambio. ¿Cómo dialogan las diferentes culturas y sus saberes respectivos con la imaginación? ¿Cómo trabaja la imaginación la cultura occidental? En la cultura occidental la imaginación se asocia con creatividad individual, innovación y autoexpresión. En la cultura oriental la imaginación está asociada con equilibrio, armonía y relación con la naturaleza. En el Medio Oriente, la imaginación es un puente entre lo espiritual y lo sensible. En el África, la imaginación se asocia con función comunitaria, educativa y espiritual. El hinduismo y el budismo trabajan la imaginación como un medio para trascender la realidad material. ¿Por qué hablamos de esto de la imaginación? Porque ahora nos queda para futuro trabajar sobre la imaginación. Tiene unas etapas maravillosas. Primero, la fantasía consiste en poner el cerebro en modo libre. Si hubiéramos trabajado estas etapas antes de idear nuestro proceso de tesis, nuestro tema, tal vez hubiéramos sido más productivos en él y no nos habríamos equivocado tanto o no hubiéramos sufrido. Empezar con la fantasía, poner nuestro cerebro en modo libre. Luego sigue esa etapa de la imaginación, donde le damos forma a la fantasía. Luego sigue la invención, que busca darle funcionalidad a lo que hemos imaginado. Todo ese proceso anterior genera un producto, una innovación, un servicio, que a la vez debe generar emociones. Por nuestra salud mental, dediquemos tiempo para imaginar, para tener estas tres etapas en nuestra vida, sin sentirnos culpables de estar en modo libre. No olvidemos primero la fantasía, luego la imaginación
por último, la invención, que es lo que nos lleva ya a darle funcionalidad a aquello que hemos imaginado. Tenemos unos retos grandes para la economía del futuro, unos retos grandes como docentes, porque la economía del futuro ya es en la sociedad de la imaginación, ya estamos pasando de la sociedad de la información a la sociedad de la imaginación, que tendrá más peso, porque la información sin una formación ya sería inútil y generaría temor. Esa formación debe darle a la información un sentido, un valor. La creatividad se vuelve fundamental para inspirar acciones e intenciones en los estudiantes. La competencia que debemos fortalecer en ellos y también nosotros mismos es captar y retener la atención. Estamos compitiendo con grandes distractores que llaman, lógico, mucho más la atención de nuestros estudiantes y de nosotros mismos. La abundancia de información crea pobreza de atención. De manera pues que atraer y retener la atención es la nueva forma de economía del futuro. Y es un reto inmenso para nosotros como docentes. Bueno, pensemos en la emoción. Definitivamente la emoción no podrá ser reemplazada por las inteligencias artificiales. Es la emoción la que nos permite tener empatía. Los robots jamás podrán tener lágrimas genuinas. Los docentes estamos preparando personas para un futuro que desconocemos. Por eso no olvidemos la humanidad y la imaginación en nuestro quehacer. Si tenemos formación y no solamente la información que abunda, el futuro no nos causará ningún temor. A las inteligencias artificiales no les podemos asignar tareas, permitámonos asignarles tareas repetitivas y agotadoras. Y ese tiempo que nos queda, entre comillas, vamos a usarlo para ser productivos con nuestra imaginación. ¿Qué no le debemos permitir a las inteligencias artificiales? Que invadan nuestra intimidad. No las usemos para predecir nuestro futuro personal. Eso no es ético usarlas en ese contexto. Como por ejemplo, ponerlas a predecir si nos divorciaremos o no. Eso no sería ético. Y tampoco permitamos que nuestros estudiantes las usen para esas cosas. Nos queda reflexionar sobre la educación del futuro. Ese tiempo que, entre comillas, ahorramos con la incorporación de estos sistemas cuánticos, de la inteligencia artificial en nuestro quehacer, deberíamos invertirlo en las relaciones interpersonales, en trabajo colaborativo, en empatía y en fomentar las 3C, como dice el profesor japonés Kai-Fu Lee. Esas 3C es pensar en cultivar y fomentar curiosidad, creatividad y pensamiento crítico. La educación del futuro no debería centrarse, debería centrarse, es en lo que necesitan los seres humanos. No tenemos que enseñarle a los niños a ser como las inteligencias artificiales. Tenemos que enseñarles lo que esas inteligencias no pueden hacer. Agilidad cognitiva, más agilidad colaborativa, más imaginación. Por nuestra salud mental y la de ellos, trabajemos la imaginación. Tenemos unos limitantes y lógico que las inteligencias artificiales, estos algoritmos también los tienen. Las inteligencias artificiales generativas tienen memoria a largo plazo, pero hiperreducida. Están diseñadas también para complacer a los usuarios y no criticarles sus ideas. Si introduces 15 artículos sobre la forma que tiene nuestro planeta Tierra, si 14 de ellos dicen que la Tierra es plana y uno solo dice que es redonda o esférica, la inteligencia artificial complacerá al usuario y le dirá que es plana. También la inteligencia artificial, si le introduces una idea como ¿qué te parece vender gasolina puerta a puerta? Te va a decir que es un emprendimiento genial, cuando eso en nuestro contexto no se usaría, puede que en otros sí. ¿Para qué las revoluciones tecnológicas? Esto sí nos pone a pensar, y concuerdo con lo que decía ahora Olga, dice, ¿para qué las revoluciones tecnológicas y el cómputo cuántico si no estamos en armonía con nosotros mismos y con la naturaleza? Pensemos en esto, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Entonces, ahí vuelvo a retomar dos definiciones de transdisciplinariedad, una de Nicolés. Dice que transdisciplinariedad en definitiva es una actitud que implica un cambio espiritual. Necesitamos ese cambio espiritual, tanto en nosotros como en nuestros estudiantes. Y Carlos Delgado nos dice que la transdisciplinariedad es un proceso dinámico, ético y transformador, pero está al servicio de la vida. Debemos poner esa transdisciplinariedad al servicio de la vida, darle esa operatividad.
Vamos a mirar un video de 2 minuticos, ojalá que sí me dé, para que pensemos en estas tecnologías cuánticas, a dónde nos pueden llevar. Y se nos enseñó que apreciemos nuestros celulares, que nuestros celulares ya van a ser algo que va a tender a desaparecer porque vamos a usar pulseras, tal vez lentes, y nos llevarán a unas realidades virtuales. No tiene sonido para que no se asusten, pero pensemos en todo lo que están haciendo estas personas y todo lo que pueden sentir con estos algoritmos cuánticos. Está corriendo el video, esperen por favor un momento, podrán imaginarse cómo interactúan con algo que no existe. ¿Ya estás cargando el video? Ay, qué pena, no lo están viendo, qué vergüenza. Siquiera me, ay, siquiera me dijiste. Pues sí, pues dijiste que no nos asustáramos, pero no lo veo. Sí. Y estaban Nubia, asustados, estaban viendo Nubia, el para video. compartirlo con sonido, tienes que elegir la opción compartir con video y con sonido en el momento de cargar. Doctora, gracias por decírmelo. Con, Compartir con video y con sonido. Muy bien. Fundamentos cuánticos. Sí, ahí está el video. Tranquila, no te preocupes. Qué vergüenza. Yo aquí viendo el video, Sí, está maravillado. hermoso. Estamos maravillados. Compartir. Esperen un momento, yo. No están viendo. Todavía. No, aún no. Aún nada. Esperen, por favor, que tranquila, no te preocupes. igual ya con esto termino, pero Como me operador acuerdo. de tecnología sé lo estresante que se ve uno, pero que está fallando, que no sé qué, pero tranquila. Ya se ve, ya empieza a verse. Ya Ya empezó está. a ver. Bueno, Pues no esperen. se mueve, pero está. Pues sí, no, pues. Sí. Sí, porque esos son Al silencios menos ya se incómodos. ve. Sí, Oh, sí, Sí, sí. pero no, no, Ahora es que se no ve. tiene sonido. No tiene sonido, tranquilos. no Ah, tiene Ah, ok. sonido, compañera. Solo es para que vean Ah, ya. Perfecto, en la perfecto. imagen. Sí, no tiene sonido. Listo. Ya va a empezar. Bueno, sí, vemos cómo estas personas están interactuando con algo que no existe. Solo está en sus imaginaciones que les han permitido las tecnologías cuánticas ver. Me llama la atención este delfín, cómo aparece ahí. Ellos quieren acariciarlo como si fuera algo real. Están imaginando que va a caer un aguacero y hasta se van cubriendo, sacan sus paraguas cuando todo está en su imaginación. No, tal vez sí es realidad aumentada. Sí, claro. Ahí vemos el leopardo. El rinoceronte. Dinosaurios. Bueno, hasta ahí. También mi intervención, compañeros.
En este momento, ya dejé de compartir. Muchas gracias, Nubia. Muy interesante, muy inspiradora Gracias. tu presentación. Gracias. Bueno, entonces continúo yo con la parte que me corresponde. ¿Listo? Como que se ha realizado el trabajo. Buenos días, queridos compañeros y doctora Ayala. Buenos días, Pido Buenos doctora. disculpas días. porque Buenos días, estoy María. con gripa. Pido disculpas, ¿no? Bueno, Más bien, gracias por acompañarnos a pesar de la gripe. y se cuento, doctora, que ayer estuve pero encamada, Dios mío. Hoy ya estoy queriendo levantar otra vez, gracias a Dios. Ajá. Pronta Bueno. recuperación. Gracias, gracias. Ajá. Voy a compartirles unas estrategias adecuadas que consideren la complejidad, la educación y la transdisciplina desde el pensamiento de Raúl Mota. Raúl Mota, uno de los pensadores latinoamericanos más comprometidos con el paradigma de la complejidad y la transdisciplina, propone una visión educativa profundamente transformadora. Su enfoque se nutre de pensamiento complejo de Edgar Morin, pero lo adapta a las realidades latinoamericanas con una mirada crítica comprometida con la justicia social, la inclusión y la transformación del sistema educativo. Desde esta perspectiva, se vuelve urgente diseñar estrategias educativas que respondan a los desafíos contemporáneos, reconociendo la incertidumbre, la diversidad y la necesidad de superar la fragmentación del saber. Primera estrategia de reconstrucción del currículo desde la transdisciplina. Una de las principales estrategias que propone Mota, en línea con la complejidad y transdisciplina es la reconstrucción de currículos escolar. Esto implica abandonar la visión tradicional del conocimiento como compartimientos estancos para transmitir hacia una construcción curricular flexible, abierta e interconectada. En este sentido, la educación no puede seguir centrada exclusivamente en disciplinas cerradas, sino que debe abrirse al diálogo entre saberes, integrando conocimientos científicos, humanísticos, sociales y culturales, pero también saberes ancestrales y populares. Esta estrategia requiere un trabajo colaborativo entre docentes de distintas áreas, el desarrollo de proyectos interdisciplinarios y la inclusión de problemas reales de entorno. Así, el currículo se convierte en una herramienta viva que dialoga con la complejidad del mundo y con las experiencias de los estudiantes. Segunda estrategia de formación docente desde la conciencia compleja. Mota señala que no es posible una educación compleja sin docentes formados en el pensamiento complejo y la tridisciplina. Por ello, propone estrategias de formación permanente que permita a los educadores comprender los fundamentos epistemológicos y éticos de la complejidad. Estos fundamentos epistemológicos y éticos de la complejidad, esta función debe ir más allá de los contenidos éticos y promover una conciencia crítica, reflexiva y ética, capaz de interrogar la realidad y comprometerse con la formación social. La formación docente desde la complejidad implica aprender a navegar la incertidumbre, aceptar las contradicciones como parte del pensamiento, a mirar el conocimiento desde múltiples perspectivas y a enseñar a pensar antes que a repetir. Es un proceso continuo de desaprendizaje y reaprendizaje, en el que el docente se transforma a sí mismo en un sujeto transdisciplinario. Tercera estrategia de problematización del conocimiento. Desde el enfoque de Raúl Mota, el conocimiento no puede presentarse como algo cerrado, acabado y absoluto. Por el contrario, debe ser constantemente problematizado. Esta estrategia consiste en enseñar a los estudiantes a cuestionar, a problematizar lo aprendido, a descubrir las relaciones entre fenómenos y a formular nuevas preguntas. El objetivo no es transmitir respuestas fijas, sino desarrollar la capacidad de comprender la complejidad del mundo y actuar sobre él de manera responsable. Esta estrategia también se refleja en metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el estudio de casos o el aprendizaje dialógico,
donde los estudiantes investigan, dialogan y constituyen conocimientos en interacción con otros, desde múltiples saberes y perspectivas. Cuarta estrategia del diálogo de saberes y la conclusión cultural. La tridisciplina para Mota no se limita a la integración de disciplinas académicas, sino que debe abrirse al diálogo de saberes. Esto implica reconocer y valorar los conocimientos producidos por las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y otros grupos históricos excluidos del canon académico. La escuela debe ser un espacio donde todos los saberes tengan lugar y pueda dialogar en condiciones de equidad y respeto. Esta estrategia supone una educación inclusiva, descolonizadora y liberadora, que permita a los estudiantes reconocer en el conocimiento y no sentirse ajenos a él. Además, plantea una revalorización de la identidad cultural, el territorio y la experiencia como fuentes legítimas de aprendizaje. Quinta estrategia de apertura a la incertidumbre y el caos. Mota, siguiendo a Morin, sostiene que la educación debe preparar para la incertidumbre, no para la certeza. Esto es especialmente relevante en un mundo marcado por el cambio constante, la crisis ambiental, la globalización, las migraciones y la transformación tecnológica. En este contexto, una estrategia fundamental es enseñar a vivir con el caos, a comprender que no todo puede ser previsto ni controlado y que el pensamiento debe ser reflexivo, adaptativo y creativo. Esta estrategia se concreta en metodologías que fomentan la creatividad, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. También implica cambiar la evaluación tradicional, centrada en respuestas correctas, por una evaluación formativa que valore los procesos de pensamiento, la argumentación, la innovación y la toma de decisiones éticas. Sexta estrategia de construcción colectiva del conocimiento. Finalmente, Raúl Mota propone una visión colectiva y colaborativa de la educación. La complejidad no puede ser abordada desde la individualidad, sino desde la inteligencia colectiva. Por eso, una estrategia clave es fomentar comunidades de aprendizaje, redes educativas, grupos de investigación escolar, donde docentes, estudiantes, familias y comunidad participen activamente en la construcción del conocimiento. Esta estrategia se basa en la idea de que todos somos aprendices y maestros al mismo tiempo y que la escuela debe ser un laboratorio de ciudadanía, democracia y transformación social. A través del trabajo colaborativo se fortalece no solo el aprendizaje académico, sino también la empatía, la sociedad y el compromiso con el bien común. En conclusión, las estrategias educativas basadas en pensamiento de Raúl Mota no son redes técnicas, sino caminos éticos, epistemológicos y pedagógicos hacia una educación más humana, más crítica y más conectada con la vida. Al integrar la complejidad, la disciplina y el compromiso con la realidad, estas estrategias permiten repensar la escuela como un espacio de diálogo, de transformación y de esperanza, en una época donde los desafíos son globales e interdependientes. Educar desde la complejidad se vuelve no solo pertinente, sino una urgencia. Este es mi compartir en el día de hoy, es estas estrategias. Me parecieron adecuadas para la temática de hoy, donde nos invita a que debemos nosotros reflexionar, debemos nosotros de cambiar, ¿no? De pronto ya dejar lo tradicional y hacer, como se dice, unas clases innovativas, llamativas, donde el niño pues se sienta bien, donde él entre a ser también partícipe de la educación, donde sea una persona que le guste investigar, le guste estar adaptado a la institución, ¿no? Porque en veces nosotros los docentes pues somos parte de culpabilidad, donde el niño se sienta como estresado, no le guste de pronto las clases porque la forma de nosotros